Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Y como siempre, vamos a empezar con una noticia y el recordatorio también de el link de referidos que tenéis de Binance en la descripción del evento, con un 20% de descuento en comisiones para siempre en esa cuenta, en la que abráis con ese link. Comentamos también un poco del mercado antes de entrar con la noticia, y el mercado lo vemos recuperándose bastante bien desde los 44.000. En algunos momentos ha llegado a estar bastante bien. Ahora mismo todavía está en negativo, pero la vela que está dejando es buena, a pesar de que cierre en negativo, porque nos ha dejado mucha mecha por abajo. Eso habla de fortaleza una vez más. Y además no ha sido un día fácil porque las bolsas han estado bastante volátiles. Vamos a ver cómo ha terminado. Veis cómo ha terminado con bajadas, tanto el Dow Jones, que es este índice que tenemos aquí arriba, con esta bajada, 2 días seguidos bajando fuerte, como el SP500 también bajando. Por tanto, bueno, aguanta bastante bien el Bitcoin dentro de lo que cabe y esperamos que las bolsas durante la semana que viene se estabilicen en esa zona e inicien ligeras recuperaciones, lo cual ayudaría también a que el Bitcoin vuelva a ir hacia la zona de los 52.000 tranquilamente. Por lo demás, las altcoin no ha sido su mejor día. Tenemos subidas interesantes en Cardano, que continúa con el movimiento alcista. Básica Tension Token, que a la mañana comentábamos que si superaba los 1025 podría llegar hacia la zona de 1233, creo que era. Y bueno, RSR, que también decíamos que estaba en una buena zona de entrada. AST, que decíamos a la mañana que fácil podía rebotar a 500, 530, creo recordar que decíamos, está a 535. Pues hay unas cuantas monedas de las que hablábamos que están bien, pero en general ya vemos que no hay muchas subidas con respecto a Bitcoin en estos gráficos. Y, y luego vamos a pasar a analizar detalladamente. Vamos con la noticia. La noticia es esta. El copresidente de Galaxy Digital explica dos cosas que disuaden de comprar a los institucionales. ¿Cuáles son las dos barreras principales que tienen los inversores institucionales para comprar? Pues nos dice que en los últimos meses, aunque empresas como MicroStrategy, Tesla han tomado posiciones importantes en Bitcoin, hay otras que no, que esta tendencia aún no se ha convertido en la norma para la mayoría de empresas. Cree que la seguridad y los impuestos pueden estar actuando como disuasivos para la inversión en criptomonedas. Es decir, las dos barreras quizás sean la seguridad por una parte y los impuestos por otra. Cuando pensamos en las conversaciones que tenemos con las empresas y los clientes institucionales y cualquier parte de estos grupos que estén considerando invertir en el sector, el problema de primer orden es la seguridad y los activos que están comprando estarán seguros y disponibles y seguro. O sea que nos dice que ese es el principal problema que temen los inversores institucionales, la seguridad. Y el problema de segundo orden es que el tratamiento fiscal, sobre todo en los Estados Unidos, porque parece ser que en Estados Unidos, bajo la contabilidad GAAP, Bitcoin se ve como un activo intangible. El entrevistador de Bloomberg señaló que el 5% de los ejecutivos financieros están considerando la compra de Bitcoin. Esa cifra del 5% proviene de un informe publicado recientemente por la firma de investigación Gartner, que detalla los resultados de la encuesta de febrero de 77 ejecutivos financieros. Dice que solo el 5% de los ejecutivos encuestados en febrero dijeron que planeaban mantener Bitcoin como activo corporativo en 2021. ¿Vale? O sea que tenemos esa barrera de entrada. Es verdad que muchas han entrado, independientemente de esos asuntos de seguridad y de impuestos. Yo creo que los impuestos al final, bueno, todo el mundo tiene otras inversiones que también pues generan unas cargas impositivas, o sea que no creo que sea el mayor impedimento, sino la seguridad seguramente será lo que más preocupe, ¿no? Pero si se da de alguna manera garantías a estos inversores institucionales de que lo que están comprando lo tienen asegurado, seguramente entrará mucho más dinero del que está entrando hasta el momento. Con el dinero que está entrando hasta el momento hemos sido capaces de llegar a 50.000. Cuando se desbloqueen todas estas situaciones,
que están frenando que más dinero entre al mercado de criptomonedas, seguramente pues tendremos mayores entradas de capital de inversores institucionales y empresas. Dice que no son problemas irresolubles o cosas con las que las empresas no puedan sentirse cómodas, pero lleva un poco de tiempo. Bueno, es lo que decimos, la inversión no va a entrar toda de golpe y subir de repente hasta 1 millón, sino que va a ir entrando paulatinamente durante los próximos años y tendremos 4 años muy interesantes por delante seguramente. Y bueno, tras comentar esta noticia, vamos con el análisis. Lo que os decía, no ha sido mala vela la de hoy de momento, si cierra así o un poco mejor que como estamos ahora, porque nos deja una mecha por debajo. Seguimos recuperando desde la parte de mínimos de hoy. Fijaros dónde hemos llegado a estar casi en la resistencia de los 48.764, no ha llegado a tocar ese nivel, pero ha estado muy cerca y seguramente volverá a ir hacia esa zona que es donde va a coincidir ya con la línea de tendencia bajista que tenemos dibujada, que hemos puesto a la mañana, esta que pasa por el origen del movimiento y este punto de aquí de recuperación. En el momento que supere esa línea empezará a subir rápidamente hacia la zona de 50.888, después ahí seguramente tendremos una pequeña consolidación y una vez que consolide esa zona pues es cuando irá por los máximos. Este proceso puede durar hasta lo que decíamos, miércoles o jueves de la semana que viene, y para el miércoles o jueves de la semana que viene podemos estar entre 55.000 y 59.000 de nuevo. Después seguramente vendrá alguna pequeña corrección, pero en todo ese tiempo es posible que las altcoins tengan buen comportamiento porque han estado castigadas últimamente. Hoy no es un buen día para la mayoría de ellas, hay algunas que sí, como hemos visto, pero otras no. Y seguramente en ese proceso de que el Bitcoin consolide estos niveles entre la zona de 50.000, 55.000, veremos también recuperaciones de altcoins en algunos casos. Hay algunas empresas que están empezando a meter en alguna altcoin. Hemos leído por ahí una noticia de una empresa que iba a comprar Polkadot y Cardano, por ejemplo. Se pueden estar haciendo ya apuestas más especulativas que el Bitcoin por parte de algunas empresas, ¿no? También. O sea que estamos viendo que se está empezando a también activar cierto interés hacia algunas altcoins, ¿no? Lo de Cardano, bueno, viene teniendo un buen comportamiento desde hace tiempo. Era una de las empresas o una de las monedas que podía tener un buen futuro y de momento parece que está yendo bastante bien. Está yendo bastante bien. Puede llegar a eclipsar a otras que hasta este momento pues han estado más arriba en el CoinMarketCap. Bien, lo mismo ocurre con Binance, también con la última subida, pero tampoco hay que lanzar tampoco las campanas al vuelo por todo lo que pueda llegar a pasar, ¿no? En principio son apuestas muy fuertes, lo más seguro es el Bitcoin. Las empresas, de momento, lo que son las empresas como MicroStrategy, Tesla, etcétera, no van a salirse del Bitcoin, desde luego. Eso va a tardar mucho tiempo en producirse, pero fondos de inversión que se dedican a más criptomonedas sí que pueden estar empezando ya a entrar en otro tipo de criptomonedas. Eso no es todavía un dinero como para esperar revalorizaciones astronómicas, pero sí que puede llevar a esas monedas a comportarse bastante bien, ¿vale? Bien, Bitcoin, lo que os digo, parece que en esa zona está haciendo suelo y veremos a ver si va poco a poco rebotando hacia la zona de los 48.764. Las altcoin tenemos de todo. Tenemos una subida bastante interesante One Inch, que ya la veíamos a la mañana. Estaba superando los 9.326, de momento parece que está por encima, ya veremos a ver cómo cierra. El cierre es importante, si no cierra por encima podríamos retroceder, si cierra por encima podemos tener los siguientes días avances hacia la zona de los 12.000. Aave se está comportando un poco mal con respecto a otras monedas, de momento sigue con esa corrección, no sale al alza aún. En el momento que salga seguramente saldrá con mucha fuerza, como suele hacer habitualmente, pero de momento no está dando señales, se está quedando un poco atrás. Cardano, en cambio, sí que está subiendo un 18%, ya lo decíamos, una de las monedas por las que se está apostando. Estaba muy fuerte estos días que había correcciones, no terminaba de caer y al final no estábamos nosotros muy seguros de si iba a ser
buen comportamiento después de que se estabilizase el mercado, y sí que ha sido. Es verdad que tiene un evento el día 1, entonces claro, eso siempre da un poco más de FOMO, ¿no? Y es posible que después se enfríe un poco y vuelva a retroceder, pero en esos retrocesos yo creo que se puede tomar posiciones en Cardano porque es una moneda a tener en cuenta en el medio plazo. Fijaros qué subida lleva respecto a los máximos que marcó en julio, lleva una subida bastante fuerte, ¿no? Y eso que salía desde muy abajo, desde la zona de los 508. Pero bueno, el comportamiento está siendo espectacular. Si lo comparamos con la competencia encima, pues hay algunas que se han quedado muy atrás. Bueno, Algorand queriendo hacer un soporte, yo la veo bien en esos precios para acumular, no hay problema. Cuando se ponga en movimiento, que no sé cuánto va a tardar, porque tarda todavía algún día, pero cuando se ponga en movimiento puede ir hacia la zona de 2600 relativamente fácil. Relativamente fácil. AirSwap a la mañana la comentábamos, decíamos que fácilmente podía rebotar de esa zona de los 411 hacia la zona de 500, incluso decíamos que 530, no solo ha rebotado hasta esa zona, sino que un poquito más, 538 ha sido el máximo. Atom también comportándose bien, otra de las monedas que tiene bastante buena pinta con esa vela que está haciendo hoy, porque desdibuja un poco la figura que parecía estar haciendo y da la sensación de que se puede ir otra vez hacia la zona de 4700, que es una subida bastante importante desde la zona que está. Audio ha llegado al objetivo que hablábamos de 1072, lo ha sobrepasado, después se ha ido para abajo, pero el gráfico sigue siendo bueno y puede volver a ir a esos 1072, incluso un poco por encima, como hemos visto ya en la vela de hoy, que ha llegado a 1100 y pico, ¿no? 1177 en concreto. BAN sigue estando muy floja, se apoya en el soporte, pero no termina de ser la moneda que fue el año pasado. El año pasado tuvo un comportamiento excepcional y este año, en cambio, está bastante floja, le cuesta mucho subir. Ha tenido algún movimiento importante reciente, pero vemos que luego no consolida el precio arriba. Tampoco es la única a la que le pasa eso, hay muchas que les está pasando eso. Basic Attention Token, decíamos a la mañana que fácilmente podía rebotar en cuanto superase los 1025 hacia la zona de 1233. Bueno, hablábamos de 1200, 1233. 1200 casi ha tocado, ha sido 1196. Ahí está empezando la resistencia, pero todavía puede avanzar un poco más. Binance retrocediendo un poco, está muy cerquita de la línea de tendencia alcista. Yo creo que debería tocar esa línea antes de volver a salir al alza, si es que tiene intención de volver a subir. Pero bueno, ha sido una moneda con muy buen comportamiento en todo el mes de febrero y parece que también es otra de las que está con mucho FOMO, como ocurre con Cardano, ¿no? Tanto Cardano como la Binance Smart Chain están de moda y se están comportando muy bien las monedas representativas, ¿no? Bien, vamos un poco más adelante. BTC ST más o menos repite, está recuperando parte de lo que iba perdiendo a la mañana. Ya decimos que esos precios no son malos, que todavía puede subir un poquito más. Tampoco igual le queda demasiado recorrido, pero aún le queda potencial para subir un poco más. Cake bajando, no se separa demasiado de la línea de tendencia todavía, no ha acelerado la caída, pero en cualquier momento podría acelerar las caídas. Es verdad que podría haber todavía un rebote a la línea ahora mismo pasa por los 16,6, pero si se produce ese rebote será para luego volver a caer y no tiene por qué producirse, nunca hay una probabilidad del 100% de que se produzca un rebote a las líneas, puede seguir cayendo desde este punto y la veremos bajar seguramente bastante. La subida que ha tenido ha sido muy bestial y cuando eso ocurre, pues luego las correcciones son del mismo tamaño, ¿no? CHR, que a la mañana la veíamos casi en los 116, vuelve a retroceder un poco, sigue siendo un buen precio porque la esperamos ver en 130, 140 en cuanto el mercado mejore un poco. Chiliz también ahora mismo está un poquito peor que a la mañana, pero también con posibilidades de volver a subir hacia la zona de 120, 130 en los próximos días. Compound cayendo
un 2,92%, perdón, subiendo un 2,92%. Está intentando romper la resistencia de los 8.899, creo que lo va a conseguir en cualquier momento y se puede ir tranquilamente hacia la zona de 9.751. Coti subiendo bastante menos que lo que subía a la mañana. Aún así, el gráfico está muy alcista. A corto plazo podría haber alguna corrección hacia la zona de los 380, más o menos. Esta zona de por aquí, de los máximos anteriores, pero la pinta en general es bastante buena, bastante alcista. CTSI también corrigiendo un poco. Ha llegado a subir entre ayer y hoy una rentabilidad enorme, un porcentaje enorme de subida, y ahora pues está empezando a corregir un poco y podría bajar otra vez hacia la zona de 340. Vamos a ver qué más hay por aquí. DAS cayendo un 3%. La pinta de estos días de DAS no era muy buena y sigue empeorando un poco ese gráfico. Puede ir, como hemos dicho esta mañana, a la zona de los 4.060 más o menos. Digibyte está en 117. Creo que es una zona donde se puede comprar porque creo que va a haber un rebote desde esos niveles hasta la zona de 140 por lo menos. No me parece mal nivel para entrar. Día está rebotando un poco y puede seguir con el rebote hacia la zona de los 5.900 quizás. Dogecoin se mantiene por encima de los 100 de momento. Todavía no está retrocediendo. DOT sube un 1,89%. A la mañana estaba bajando un poco y decíamos que son niveles en los que se puede empezar a acumular algo de DOT porque no pensamos que vaya a caer demasiado. ELF ha estado recuperando los 498, pero ahora mismo está justo en ese nivel. Si no los supera, pues otra vez volverá hacia atrás. Elrond, que me la he colado subiendo un 8%, de las que mejor pinta tiene ahora mismo. Lleva ya 3 días bastante bien y da la impresión de que puede seguir subiendo hacia la zona de 3.200 y quizás 3.500. ENJ también con buenas subidas. Está cerca de resistencias, de hecho ha tocado resistencias hoy, era esta zona de por aquí, de los 1.288 más o menos, y ahí se ha ido un poco para atrás. EOS se mantiene estable, el gráfico más o menos indica que quiere rebotar, pero el mercado no acompaña lo suficiente. Estamos viendo que no hay muchos movimientos alcistas en la mayoría de las altcoins y hasta que eso no ocurra, pues no la veremos recuperar los 912. Ethereum cayendo otra vez, aunque es muy poco. Ha intentado recuperar, ha hecho un amago de recuperación. A la tarde estaba casi en la parte más alta de la vela del día y parecía que podía intentar alguna recuperación, pero después pues, se ha ido de nuevo atrás. No termina de levantar cabeza. Seguramente no le viene nada bien que esté comportándose tan bien Cardano y Binance. Seguramente eso penaliza mucho a Ethereum. Es uno de los problemas que tiene la competencia. EWT saliendo de ese doble suelo, también con posibilidades de seguir subiendo. Una moneda además que se puede desmarcar del mercado porque no tiene mucho que ver con casi ninguna, con lo cual podría haber una subida tranquilamente con el mercado bajando. FED sigue estable en esa zona, puede subir hacia la zona de 550. Lo que pasa que yo de entrar entraría un poco más abajo, no entraría en estos niveles. FIO un 80% de subida, se había quedado muy muerta y de repente, pues no sé el motivo, pero despierta con un 80% de subida. FTM corrigiendo, bueno, había subido muchísimo estos días, decíamos a la mañana que puede caer hacia la zona de los 800 tranquilamente, hacer ahí una nueva consolidación y luego desde ahí pues podría volver a subir. Pero en principio ya lleva una subida tremenda y es normal que tenga sus correcciones. GRT prácticamente repitiendo, a la mañana lo veíamos que estaba un poco bajando, aún así no rompe la línea bajista, de momento todavía podrían seguir las correcciones, si cayese a la zona de los 3.000 o un poquito por debajo sería zona de entrar y nada, hay que esperar lo único a que rompa la línea bajista si queremos también aprovechar un movimiento alcista. Porque igual no corrige lo suficiente como para entrar en un suelo, pues tendrías que comprar en cuanto rompa la línea de tendencia.
que de momento no la ha roto, de momento está por debajo. ICX bajando hacia la zona de 3151, que es el soporte. En ese nivel, en teoría, debería de aguantar y rebotar hacia la zona de 3700. IOTA, que es otra de las que se está comportando bien, hoy la tenemos subiendo un 1,7%, que no es mucho, pero está lo suficientemente lejos del soporte como para tener margen si algún día hay alguna caída. Y esas caídas yo las aprovecharía para comprar en la zona de 2000. Me parece que es una zona interesante para comprar IOTA. Seguimos con el repaso. Bueno, Cava lo ha intentado hoy, ha llegado a estar en 9000 y luego se ha dado la vuelta. Yo creo que mañana lo va a volver a intentar. Ese movimiento no creo que haya sido en vano. Lo que pasa es que el día no ha acompañado nada y por eso no ha podido confirmar por encima de los 8033, pero yo creo que volverá a intentarlo. Kyber Network lo mismo, otra que está en zona de soporte, otra que está en zona en la que se puede empezar a acumular, solo que no hay un mercado alcista ahora mismo como el que había en enero, ¿no? A finales de enero sobre todo, que las altcoins estaban muy fuertes. Link también rebotando un poco, a ver si se carga el gráfico, que anda un poco lento esto. Voy a cambiar de... Voy a poner en otra red, porque pensaba que tenía... Vale, ahí estamos. Bien, vamos a ver si se carga el gráfico de Link. Aquí lo tenemos, gráfico de Link, intentando ver esas dos líneas de tendencia, el gráfico de Link. Si superase ese nivel, decíamos a la mañana que puede ir a la zona de 65.000, incluso podría llegar hasta 70.000, todo depende luego de cómo esté el mercado, porque si el mercado está flojo, pues las monedas van saltando una, otra, pero no es un mercado global, pues la cosa es más floja. Si es un mercado global como el que vimos en enero de este año, pues entonces habrá saltos muy fuertes en muchas y Link podría ir incluso hasta 70.000, pero 65.000 en principio sería el objetivo más realista a corto plazo. Litecoin sigue cayendo, sigue en los mínimos, no tiene demasiada buena pinta de momento. Maná recuperó ayer los 508, hoy se ha apoyado en ellos, parece que rebota de nuevo en esa zona, rebotar de 508 a 528 es un porcentaje del 4 y pico por ciento, que no está nada mal. Matic sigue muy fuerte en la parte alta, no termina de hacer una corrección, es increíble lo fuerte que está después de haber superado esos 116, que era una resistencia importantísima en esos suelos que teníamos de largo plazo. Maker anda un poco floja, es una de las monedas que peor comportamiento está teniendo los últimos días también, y de momento no tiene pinta de darse la vuelta, así como Compound tenía una pinta muy buena de hacer un escape al alza rompiendo esa resistencia de la que hablábamos. Maker no tiene buena pinta, y eso que son del mismo sector, pero parece que está un poquito peor. La que se ha dado una vuelta importante hoy en el día es MicroStrategy, que en algún momento ha estado cotizando en los 681 y de ahí pues fijaros ha llegado a estar en 804 en algún momento cuando el Bitcoin estaba rondando los 49.000. Al cierre se ha ido un poquito para atrás, pero MicroStrategy también creo que es una buena apuesta. Nier subiendo un 9%, ha llegado por encima de los 1000, que era la siguiente resistencia. La primera resistencia era la zona de los 867 más o menos. La siguiente esta era 1020 y ha llegado a esa resistencia. Buen comportamiento. Hablamos en esta zona que era buena zona para acumular. Espero que alguien haya podido aprovechar esa operación. Neo está en zona de acumulación, zona en teoría de compra, porque desde ahí debería reanudar un movimiento alcista. No sé cuánto tiempo tardará, pero en no mucho tiempo debería empezar a salir desde esa zona al alza. Ocean de momento se mantiene por debajo de los 1940. Desde ahí debería también empezar a subir. Es una moneda que también está en una zona de acumulación porque los 2200 son bastante factibles en no mucho tiempo.
Y 2200 desde los 1820 que está ahora es una buena subida en porcentaje. Vamos a calcular exactamente, pero desde aquí que está ahora a los 2200, pues más o menos es un 20% de subida y es bastante factible que pueda ocurrir. Con tiempo, claro, evidentemente no va a ser de la noche a la mañana. Omísego está rota esa línea de tendencia, pero no con fuerza. De momento no se puede dar por rota porque no ha superado los máximos de las velas anteriores, entonces es un movimiento más que nada por paso de tiempo, no es que se haya roto por los precios. Entonces hasta que no confirme una ruptura por encima de los 1035 no hay posibilidades de gran subida, ¿no? Seguimos. Vamos a ver qué más hay por aquí. Siempre tenemos esta parte de aquí un poco desangelada, con monedas poco interesantes, pero bueno, aquí tenemos QLC, que está bajando hacia la zona de los 112 a tomar apoyo otra vez. No está el mercado muy bollante y por eso no termina de arrancar. Qtun un 2% de subida. Lleva varios días buenos y yo creo que al final va a tener una vela alcista que le lleve hacia la zona de 1300 en cualquier momento. RIF en los 66, muy estancada estos últimos días, no termina de reaccionar. Ha habido días como ayer que sí que lo intentó, luego cerró por debajo. El mercado no está muy por la labor y hay unas cuantas monedas que están ahí intentándolo, pero no terminan de conseguir el movimiento alcista. Le ocurre lo mismo a REN, que también está en una zona en la que en teoría podría empezar ya a rebotar hacia la zona de 2600, pero le está costando mucho y está retrocediendo incluso hoy, ¿no? Pero yo, REN, por ejemplo, sería una moneda que en esa zona empezaría a acumular, lo he dicho a la mañana. RLC, rebotando un poco, ha intentado volver a esa zona de los 3354, ya vemos que la vela ha llegado a estar en 3114 y la pinta no era mala si cerraba en esa zona, pero se está yendo un poco para atrás al cierre porque ya vemos que el Bitcoin también está flojeando un poco, ahora mismo 45.600. Rose más o menos aguanta ese nivel cercano a los 206, lo ha intentado y no ha podido superarlo, no es el día más propicio. RSR rebotando de esa zona de mínimos, decíamos que podría ir hacia la zona de 121. Primero tiene que recuperar los 103, evidentemente, pero tiene buena pinta. Run también en positivo, que lleva varios días interesantes porque salió desde esa línea de tendencia bajista, se apoyó en ella, tuvo un día de mucha subida y después estos 3 últimos días está consolidando niveles en los 9.500 más o menos y de ahí podría salir al alza hacia la zona de 11.500. Sol subiendo después de un día de corrección, no le ha durado mucho la corrección, ya vemos cómo está otra vez fuerte, ha llegado a estar en 32.000, por encima de 32.000, casi en 33.000 otra vez, y viene desde una subida bastante importante, ha llevado una subida muy fuerte desde los mínimos. Stratis en el soporte, en teoría ahí debería ser también zona de acumulación, zona de compra, son las que luego, sin que te des cuenta, pasan 3-4 días y pegan el salto hacia la zona de 3.300, puede ser. STX también es otra que si corrige un poquito, a mí me resulta interesante por la zona de 1900, esa zona 1800 incluso, no sé si nos va a dar tanta oportunidad como 1800, pero me gusta esa zona. Teta, 2% de subida, sigue aguantando en esa línea que hemos dibujado a la mañana, en cuanto la pierda se irá para abajo. Tomo Chain ha rebotado casi hasta los 4.600 que decíamos ayer, vuelve a estar cerca de los 4.000, esa zona de 4.000 es zona de compra de nuevo. Un FI corrigiendo levemente para apoyarse en la línea de soporte de los 57.983, si aguanta ese nivel puede volver a subir hacia la zona de 75.000 en cualquier momento. Uniswap veíamos estos días flojear un poco, o sea que puede corregir hacia la zona de 41.397. Wabi sigue estando también bien. La vela de hoy, pues una vela de transición.
La vela de ayer fue buena y en cualquier momento, con un mercado un poco positivo, la podemos ver tranquilamente en 480. One Chain lo mismo, también en una zona de consolidación y yo creo que después de un par de días la podemos ver atacar los 1992 de nuevo. Bueno, Waves está muy parada hoy, por debajo de la resistencia, no es capaz de ponerse todavía por encima de 2176. Walton Chain ha rebotado bastante bien durante el día de hoy en algunos momentos, después se ha ido un poco para atrás, pero aún así la vela cierra en positivo, si cierra así, y eso es buena señal para mañana. Stellar recuperando un poco, que puede ir hacia la zona de los 915 de nuevo. Monero creo recordar que a la mañana estaba subiendo, ahora sube un 3,5%, también está intentando mejorar, pero no es tan buena vela como la que iba a la mañana. Tiene que cerrar mucho más cerca de los cuerpos de las velas del día 23 y 24, y en cuanto rompa esos cuerpos es cuando irá hacia arriba. Ripple estable también, repitiendo prácticamente en satoshis, no hay mucho que decir de Ripple, hasta que no se sepa algo del juicio no hay nada que hacer. Tezos recuperando los 728, es que perder ese nivel sería la verdad catastrófico para Tezos y parece que con la vela de hoy intenta agarrarse a ese nivel. Zcash bajando un 1,79%, la pinta no es buena todavía. Cílica 234, todavía el rebote hasta los 260 es factible. Y ZRX en zona de compra, en teoría, todavía podría caer un poco más, pero yo compraría ya ahí y empezaría a comprar más abajo si cae más abajo, porque la impresión que me da es que en cualquier momento esta moneda va a ir hacia la zona de 3600 como mínimo. Ya se ha comportado muy bien 2 días, el día 4 y día 5 de febrero, después ha estado en esta corrección y yo creo que en cualquier momento va a tener buen comportamiento. Y vamos con Bitcoin para finalizar. Ahí lo tenemos, 45.600. La caída está dejando la vela un poco peor de lo que estaba. La vela sería más interesante que nos dejase más mecha por abajo. Se está yendo a la parte de mínimos del día prácticamente y desde aquí debería empezar ya el rebote, porque mucho más abajo ya no creo que pueda caer, ¿no? A menos que, ya os digo, el mercado de acciones esté muy mal la semana que viene. Si está muy mal el mercado de acciones podría caer un poco más el Bitcoin, pero es extraño que vaya mucho a más el mercado de acciones. No creo que... Yo creo que ha cerrado un poco bajo el mercado hoy porque es viernes, la gente con prudencia, viendo lo que ha pasado esta semana, pues decide vender para el fin de semana, no estar expuesto a nada, pero me da la sensación de que no va a ir a mucho más. Y el lunes seguramente las bolsas irán a mejor y el Bitcoin no creo que tampoco se vea muy perjudicado por ese movimiento de las bolsas, ¿no? Lo que pasa es que el fin de semana pues va a ser un poco tenso en ese sentido. Todo el mundo esperará a ver cómo abren las bolsas el lunes y quizás por eso está un poquito más flojo a estas últimas horas, ¿no? Pero la sensación es que en esa zona está ya encontrando suelos y que vamos a empezar a rebotar hacia los 48.764. Espero que el cierre, que todavía queda esta vela y la siguiente, nos lleve mucho más arriba de donde estamos para que deje mecha por debajo, porque si deja mecha por debajo esa vela diaria es muy buena. Si no deja mecha por debajo, si se queda donde está ahora, no es una vela tan buena porque necesitaríamos la vela de mañana mucho mejor que la de hoy, superando al cierre el cuerpo de la vela de hoy que está que es 47.073. Si mañana, en la vela de mañana, cerramos por encima de 47.073, tendremos una recuperación hacia la zona de 50.888 en los siguientes días. Así que es muy importante la vela de mañana. La de hoy sería interesante que cerrase un poco más arriba, por lo menos en la zona de 46.200, para dejar más mecha abajo, y eso nos indicaría que es mucho más fácil que la vela de mañana sea alcista, ¿no? Si cierra aquí, como está ahora, pues la vela de mañana no tiene por qué ser todavía alcista, podría ser todavía negativa, o por lo menos no superar los 47.073, y necesitaríamos esperar a la del domingo para que empiece a salir de esa zona, ¿no? Así que ya veremos, todo depende de eso, del cierre de ahora y de mañana superar los 47.073 al cierre.
Si no es mañana, habrá que esperar al domingo. Mañana volverá a ser un día como hoy. No creo que de bajadas, pero sí de estar en estos niveles entre 45.500 y 47.000, que es una zona un poco todavía de mínimos y no es todavía la zona en la que los precios se moverían con facilidad al alza. Para moverse con facilidad al alza, tiene que superar esa línea de tendencia bajista y sobre todo esos 48.764, que es la primera resistencia un poco importante que tiene en esa zona. Así que nada más, espero que os haya gustado el análisis, al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta mañana.